que vean, nunca había tenido el cabello así de bonito. Y te quiero compartir cuál es mi rutina actual para lograr estos rizos hermosos y súper sanos y rapidísimo de lograr. Así que te voy a contar cómo paso de esto a esto de la manera más fácil y con productos súper económicos. Así que comencemos. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte. Paso número 1, lo acabo de lavar. Yo siento que cuando me lo lavo es cuando queda mejor. Mi cuero cabelludo es graso, así que les voy a compartir cuáles son los productos que yo normalmente uso. Uso 2. Mi rutina, van a ver, es súper sencilla. La verdad es que yo no me la complico con productos súper caros, súper... y mil pasos porque yo no soy así, no tengo tiempo. Entonces uso este champú, el Detox. Este es de Mercadona, o sea, es un champú cualquiera. Y esta mascarilla Curl Perfect, también de Mercadona. Este lo alterno porque siento que este sí me lo reseca un poco más. No sé si porque es como más fuerte. Entonces yo lo uso como un champú limpiador, como una vez por semana, como para retirar muy bien el resto de los productos. Y el que uso son estos. Estos son de Lush, que son como veganos, orgánicos, todas estas cosas. Este es el de canela y este es el acondicionador. El acondicionador, tienes que agarrarle la onda. Me gustan mucho para viajar porque, bueno, casi siempre baño en el gimnasio, así que para eso son más cómodos. El champú me encantan. Pero sí, les digo, me gusta mezclarlo con el otro porque no sé si realmente sí o una limpieza a profundidad. Eso o lavármelo con bicarbonato. Les dejo acá el cómo lo hago también. Esto es como un reseteo de cero que me encanta. Y entonces, bueno, ahora sí, con cabello limpio vamos a la segunda parte. No me traje ni pincel, ni peine ni nada, pero no importa. Que me vestía así, se me secó un poquito. Mi cabello no tiene que estar empapado para esto. Para ver que yo uso súper poquitos productos, mi rutina actual es súper rápida. Es este producto, Curl Jelly, que me fascinó. Se lo vi a una chica en el gimnasio, vi sus rizos perfectos y le dije, oye, ¿qué te pones? Y ya me pasó este tip y me encanta. No me pongo tanta cantidad, vean. Tampoco, a ver, así como está, lo distribuyo un poco y hago un poco de scrunch. Mi cabello ahorita está, bueno, no seco, o sea, no está empapado, pero a mí la verdad es que así me funciona. Estaba usando antes cremas para peinar y así, pero me di cuenta que para mi cabello no era necesario, Así que seguimos aplicando, les digo, de pequeñas cantidades. Y así nos vamos con todo el cabello. Esto me tomó nada, 3 minutos. Tampoco tengo tanto cabello. Yo me lo lavo un día sí, un día no. Mi cuero cabelludo es graso. Entonces, a ver, a lo mejor sí aguantaría más tiempo, pero yo personalmente como que no aguanto. Me lo siento sucio, a lo mejor no está, pero... ahora que hace mucho calor, la verdad es que me lo dejo secar al natural. Pero cuando noto que uso si noto que el difusor como que me da un poco más de volumen. Y para hacer el video más rápido, lo vamos a usar. Cuando uso esto, uso algún protector térmico. Tengo este de Got2b. Cualquier protector les funciona. Aplico un poco. Y listo. Déjenme, voy a hacer esto. Bueno, claramente estoy en la sala. Aquí no encuentro ni dónde conectarlo. Voy a secármelo así nada más y regreso. Nada más qué bonitos quedaron. O sea, ahora sí tienen mucha definición. Todo lo único es que siento que quedan como gel, un poquito duros. No tanto porque yo puse muy poquita cantidad, pero siento que se ve mejor cuando le pongo como algún aceitito o algo después. Y puede ser algún aceite natural. Yo estoy usando este que se llama Revive. Creo que este también es de Lush, que son de los naturales, veganos, todo esto. Creo que la clave de este producto es usar nada. O sea, vean esta cantidad que no es nada de nada. Uso y la aplico como para romper un poquito
así, y en las puntas darle un poquito más de, pues, de hidratación. Y siento que a mí me va perfecto. O sea, creo que la clave de estas cosas, vean, ay, qué bonito, vean, nada más como que se abrieron más, un poquito más para el otro lado. Y este lo voy poniendo solamente donde lo necesito, o sea, yo donde siento que es lo decolorado, que ya estoy por terminar de sacarlo, que es donde todavía lo tengo un poco maltratado, por eso sí quería algún cambio, pero creo que la decoloración no vamos, y yo no vamos por buen camino porque sí me lo maltrata. O sea, no importa quién me lo haga, con qué me lo hagan, mi cabello no la resiste. O sea, a lo mejor al principio se ve decente, pero con el tiempo, por más mascarillas y todo. Lo que sí les recomiendo es una mascarilla semanal para hidratar los rizos, porque el cabello rizado lo que más necesita es hidratación. Entre más hidratado estén, mejor se van a formar esos rizos. Les dejo aquí la de aguacate, que es de mis favoritas. Una mascarilla semanal, yo es lo que trato de hacer, o por lo menos una cada 2 semanas. Y listo. Les digo que es súper fácil mi rutina, solo uso estos 2 productos para la rutina y a veces ni siquiera el aceite, el de Revive, y siento que se ve súper bien. ¿Qué les parece esta rutina? Esta es una rutina rápida y real para el día a día, no de 20,000 pasos, porque yo no los tengo. Algunos tips que les puedo dar: usen ya sea alguna camiseta de algodón o este tipo de toallas de microfibra, eso sí siento que hace diferencia. Yo la verdad es que no duermo con almohada de satén o de esas cosas. Mi almohada es normal, o sea, la funda normal. Lo único que sí es que me agarro el cabello en la parte de arribita. Trato de usar de esas liguitas que son así como de plástico, también siento que sí me ha funcionado. Y al día siguiente que hago, el día que no me lo lavo, uso ya sea este producto, que también, pero este lo hago más como por el aroma, que me gusta, como para revivir. Aplico así un poquito entre manos y lo infusiono, que esto sería al día siguiente, si amanecí como leona, o bien con agua sola, también funciona súper bien, porque como que revive un poquito los rizos. Y la verdad es que es todo, o sea, mi rutina actual me encanta porque pues no me quita tanto tiempo. Les digo, ahora que hace calor hasta me lo dejo secar al aire y me encanta. Y bueno, díganme ustedes qué les parece esta rutina de rizos. A ver, que me volteé para que puedan verla de todos los ángulos. A ver cómo lo ven. Además me corté yo el pelo. Se me pasó a grabarles ese video, pero ya que crezco un poco más les hago otro tutorial, pero si no ya también tengo por aquí. Y pues bueno, no olviden suscribirse, que es su manera de apoyarme. Y si quieren algún video, coméntenmelo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!